Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de fisiología virtual. Mi nombre es Mauricio Yolidori y en esta oportunidad les quería hablar de los mecanorreceptores asociados al sentido del oído y del equilibrio. Entonces, digamos, ¿qué es lo que detectan los mecanorreceptores? Básicamente deformación mecánica. Por ejemplo, en los líquidos corporales van a ir detectando sonido y el equilibrio. En los músculos esqueléticos y en las articulaciones lo que van a detectar es la posición espacial, lo que se conoce como propiocepción. Y después en la superficie corporal, en los pelos, en la piel, en las mucosas, lo que van a detectar es el tacto, la presión, la temperatura, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos a focalizar en los mecanorreceptores del oído y del equilibrio. ¿Ah? En general son canales catiónicos activados por estiramiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza la transducción de señales en los mecanorreceptores? En el caso de los mecanorreceptores del oído y del equilibrio, son receptores asociados a canales. ¿Ah? Entonces, cuando se produce una deformación, se activan se abren los canales y se genera un potencial generador o potencial receptor. Los otros mecanorreceptores, los que están asociados a la temperatura, al tacto, al dolor, actúan a través de proteína G, ¿tá? Hacen una transducción metabotrópica. Pero bueno, los que vamos a ver ahora son todos receptores asociados a canales, son receptores que hacen una transducción de tipo ionotrópica. Entonces, como para que tengan una idea, cómo es un mecanorreceptor o cómo es un canal mecanosensible, fíjense que en esta vista lateral, y esta es una vista dorsal, tienen como si fuesen paletas, ¿tá? Sí, palas o paletas, y cuando realizan la transducción ionotrópica es porque hay una fuerza mecánica que deforma las paletas y eso hace que se abra el receptor canal y haya un flujo de iones o de cationes hacia el interior de la célula. Entonces, estos mecanorreceptores se activan entonces por el estiramiento. O sea, lo que detectan es una deformación, ¿no? Entonces detecta estiramiento, deformación, presión, vibración, etc. Ahora, ¿cómo funciona específicamente el mecanorreceptor del oído o el del equilibrio? Que son muy parecidos. Fíjense que tienen estas células específicas o especiales, tienen como pelitos. El pelo más largo se llama quinocilio y después tienen varios que se llaman estereocilio, ¿no? Y hay una cadena ahí que los une, esa que se llama caderina. Esa caderina, cuando se estira, se activa. Imagínense que este es el quinocilio y estos de acá son todos los estereocilios. Y hay una cosa que lo une. Si este se vuelca para aquel lado, la cadena que los une se pone en tensión. Entonces se activa. Si se vuelca para el otro lado, la cadena se afloja y se inactiva. Entonces esa sería la manera en la que funciona. Entonces, ese receptor que está unido a esa caderina es el que detecta la tensión mecánica. Si se estira, se abren los canales estos iónicos y entra sodio o potasio y calcio, dependiendo de si se tratan de los receptores del oído o de los del equilibrio, que lo vamos a ir viendo en detalle, ¿no? Entonces así funciona el canal mecanosensible, hace una transducción ionotrópica. Entonces los del oído, ¿cómo funcionan? Detectan una vibración, ¿tá? Actúa sobre ese mecanorreceptor, se abre el receptor canal de sodio en este caso y se genera un potencial receptor o potencial generador, ¿tá? Hace una transducción ionotrópica. Entonces fíjense que el quinocilio, que es el más largo, tensa la caderina y ahí se abren los canales, ¿tá? Señal hacia la corteza. Cuando el quinocilio
se relaja la caderina, digamos, se cierran los canales, ¿tá? Entonces tenemos mecanorreceptores del oído y del equilibrio, ¿tá? Los del oído están acá en la cóclea, en la escala vestibular y timpánica, y los del equilibrio en sáculo, utrículo y en los canales semicirculares, ¿no? Entonces, utrículo, sáculo y canales semicirculares contienen endolinfa, que es rica en potasio, ¿tá? Y la escala vestibular y la timpánica tienen perilinfa, que es rica en sodio, ¿tá? Es líquido extracelular. Entonces fíjense, este sería el canal auditivo, por acá entra la vibración del aire, digamos, y eso se traduce en todos estos huesos, en el martillo, el yunque y el estribo, hacia hacia el tímpano. Entonces, lo que van a ir detectando es una vibración, ¿sí? Porque estos quinocilios y estereocilios están en contacto entonces con todos esa membrana, en este caso tectoria, y lo que van a detectar es el estiramiento o no. Y fíjense, de acuerdo a la longitud que tiene la onda esa de vibración, se va a ir a activar la membrana basilar en distintos lugares de toda la espiral esta de la cóclea. Entonces eso se llama mecanorrecepción tonotópica, ¿tá? De acuerdo al largo de onda que tiene la vibración, es qué sector de la membrana se va a activar, y por tanto eso da una idea de la gravedad o de la agudeza del sonido, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son entonces las vías centrales de la audición? Tenemos la célula esta sensorial, el nervio coclear, va al lemnisco lateral, colículo caudal, sigue el lemnisco lateral, va al tálamo, y de ahí a la corteza auditiva. ¿Ah? Y en la corteza auditiva entonces se transformaba esos potenciales de acción en sonidos, ¿tá? Sensación de sonido. Entonces, pasando ya a la cuestión del equilibrio, digamos, ¿cómo hacemos nosotros los animales para detectar la ubicación que tiene la cabeza en el espacio, ¿no? Y acá tenemos los mecanorreceptores que estaban en el sáculo y en el utrículo, por ejemplo, que lo que van a hacer es detectar aceleración lineal, o sea, en este sentido, o si no, en este otro sentido, ¿tá? Detectan aceleración lineal. Entonces, es la posición con respecto al suelo, o sea, aceleración o desaceleración, estando tanto parado como acostado, ¿no? Y después tenemos los mecanorreceptores de los conductos semicirculares, que lo que detectan es aceleración angular, o sea, este movimiento, o si no ¿tá? Son todos movimientos angulares, no lineales. Entonces fíjense, acá tenemos de vuelta los quinocilios y los estereocilios, o sea, la conformación del receptor es exactamente igual a la que tenía el del oído, pero bueno, tenemos el sáculo, el utrículo y los tres conductos semicirculares, ¿no? Acá los tienen, miren, el sáculo, el utrículo y los canales. En cada uno de ellos la disposición de del quinocilio y de las estereocilias es distinta, ¿no? Y estos son los que le permiten entonces detectar el movimiento de la cabeza. Entonces, esa vibración o ese estiramiento actuaba sobre el mecanorreceptor. Habría un canal, en este caso de potasio, ¿no? Cuando se ponía en tensión la caderina esa del mecanorreceptor o del receptor sensible al estímulo mecánico, y eso iba a generar la apertura de canales que iban a favorecer en ese caso la entrada de potasio, ¿tá? Porque la endolinfa, acuérdense que es parte del líquido como si fuese intracelular, o sea, es muy rico en potasio.
a diferencia de lo que pasaba con la perilinfa de la audición, ¿no? Se hace también una transducción ionotrópica. Fíjense en este caso las células del utrículo, ¿tá? Las células ciliadas del utrículo, hay células de sostén, tenemos toda una capa gelatinosa y los otolitos ahí que lo que hacen es un poco de peso, digamos, ¿no? Entonces estos detectan aceleración y desaceleración lineal en el plano vertical, o sea, en este sentido, ¿no? Si vamos para allá, este tipo de aceleración o sea, aceleración y desaceleración. Entonces fíjense, cuando está quieto, en reposo, los otolitos están estables, la frecuencia de descarga es normal. Ahora, cuando avanzamos o cuando avanza el animal, el quinocilio se pone en tensión la caderina, entonces la frecuencia de descarga aumenta, ¿tá? La frecuencia de potenciales de receptor y después de potenciales de acción aumenta, porque en ese caso lo que sucede es el quinocilio se tira, se aleja de los heterocilios y se activa, digamos. Entonces detectan aceleración lineal. ¿Qué sucede con el utrículo cuando el animal frena o retrocede? Al revés, acá el quinocilio se aproxima a los heterocilios, entonces la caderina pierde tensión, está menos tensionada, se inactiva el mecanorreceptor, entonces la frecuencia de descarga es disminuida. Así se detecta, digamos, la desaceleración, cuando el animal frena o cuando retrocede, digamos. Ahora, los que ayudan a... Bueno, no se lo había comentado, pero así como estaba lo del utrículo, el sáculo lo que permitía era, digamos, detectar el movimiento de la cabeza en el plano hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Cuando el animal está acostado y se pone de pie, o cuando nosotros estamos sentados y nos paramos, por ejemplo. Ahora, los conductos semicirculares, fíjense que son tres. Tenemos el conducto semicircular anterior, el lateral y el posterior, ¿tá? Entonces cada uno de esos nos permite detectar un movimiento distinto. El anterior, ¿tá?, es el que nos permite el movimiento del sí. El líquido se desplaza en ese sentido, entonces es el que permite el movimiento, detectar el movimiento angular en este sentido. El lateral está puesto en este sentido, entonces permite detectar este movimiento, ¿tá?, de rotación, el movimiento del no, digamos. Y el posterior, ¿tá?, está puesto en este sentido, entonces lo que nos permite es detectar este movimiento. Entonces detectan aceleración y desaceleración angular de la cabeza, o sea, rotación e inclinación, ¿no? Acá tienen otro gráfico. Entonces el semicircular anterior, ¿tá?, el que detectaba el movimiento ese en relación al eje Y, que es el movimiento que les decía del sí. El semicircular, el lateral, que detecta la rotación alrededor del eje Z, ¿tá?, que es el del no. Y el posterior, ¿tá?, que acá, bueno, en el esquema está puesto adelante, pero iría detrás, digamos. Ese lo que detecta es la rotación en relación al eje X, que lo que detecta es esto, ¿tá? El eje va así, en este sentido, se detecta los movimientos estos de lateralidad. Bueno, espero les haya gustado, y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan mucha suerte.